Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes todavía tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a otra sesión más, otra clase más de nuestra Academia de Filosofía, de nuestra Escuela para Agentes de Pastoral. Saludo con mucho gusto a los que ya se están conectando. Bienvenida Adriana, Carmen, Isabel, Carmen que fue su santo, Leonardo, Rocío, Olivia, Rufina, Chelo, Sandra, Conchita y todos los que nos estarán escuchando, nos estarán viendo en una grabación de manera diferida. Dios les bendiga y gracia y paz de parte de Dios, pues tengamos todos nosotros. Vamos a iniciar con un canto mariano, un canto que hace 8 días lo escuchamos, fue compuesto por un autor, en paz descanse, el maestro Emanuel, a Nuestra Señora de los Ángeles, y pues que en este año mariano, en este año de gracia, nosotros podamos escuchar este hermoso canto y orar hacia a nuestra Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, por ese canto. Se llama Luz de mi alma. Luz de mi alma, gracia, dulzura, la niña amada del Señor, júbilo eterno, amor divino, tus hijos cantan tu amor. Tu dulce mirada, bella flor, tu vida entregaste al Señor. Entrega sin miedo, sin dudar pusiste el sí en tus labios, que vida nos dio. Luz de mi alma, gracia, dulzura, la niña amada del Señor, júbilo eterno, amor divino, tus hijos cantan tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración del año mariano. Madre Inmaculada, Virgen Santa María, Reina de los Ángeles, te damos gracias por ser la compañera de nuestra historia diocesana. Gracias porque como peregrinos en esta iglesia particular vamos contigo de la mano hacia la patria celestial. Y tú, fiel al encargo de tu Hijo Jesús, nos acoges como madre. Nos aconsejas con cariño para que hagamos lo que Cristo nos dice. En este año de gracia a ti consagrado, te suplicamos que renueves en todos los corazones de nuestros sacerdotes laicos el deseo de conocer mejor y amar más a nuestro Salvador Jesucristo. Después de la parálisis pastoral en que nos ha puesto la pandemia, hoy necesitamos tu ayuda maternal para renovar nuestros compromisos bautismales y poner todo nuestro empeño en continuar edificándonos en la fe y colaborar responsablemente en hacer presente el reino de los cielos en nuestra arquidiócesis, conforme a nuestro plan pastoral. Virgencita de los ángeles, cuídanos, ayúdanos, intercede por nosotros, para que volvamos al esplendor de las fervorosas manifestaciones de amor y devoción a ti, como se han vivido en nuestra historia. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Amén.
Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Y que esto sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a iniciar la etapa final de los conceptos filosóficos. Acuérdate que los conceptos filosóficos es la primera parte de nuestra Academia de Filosofía. Hoy vamos a iniciar con la teología natural. Hace 8 días terminamos de ver la ética y bueno, hoy corresponde a la teología natural. Bueno, más bien voy a proyectar la pantalla para que vayamos siguiendo la clase del día de hoy. Por favor, díganme si se ve o no. ¿Si se ve? Sí, Andrés. Sí, sí, Ok, se ve. muchas gracias. Vamos a iniciar. La teología natural, ¿vale? Es la rama, yo me atrevo a decir, la rama culmen de la filosofía, la rama en donde la metafísica alcanza su esplendor, alcanza su máxima manifestación en la teología natural o en la teodicea. ¿Por qué? Porque esta rama de la filosofía nos va a conducir a la demostración de la existencia de Dios a través, obviamente, de los argumentos filosóficos, a través de la especulación, a través del pensar filosófico. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta rama también es bella, es también interesante, la teología natural o la teodicea. Bueno, vamos a comenzar con el problema de Dios. ¿Qué decimos? Es propio del hombre ser un buscador del absoluto. Esa búsqueda constituye precisamente una característica inequívoca de una vida verdaderamente humana. El hombre, el ser humano, no se satisface sin buscar y preguntarse por los afanes de su vida, por el sentido de su vida, por su finalidad, así de su inserción en el mundo y su ser. Entonces partimos por eso. El ser humano siempre va a buscar interrogarse, siempre va a buscar la respuesta del sentido de su vida, de la finalidad de su vida. La nota 230 nos va a ilustrar al respecto. Dice la nota 230, el fin último del hombre y de toda sustancia intelectual se llama felicidad o bienaventuranza, pues esto es lo que desea como fin último toda sustancia intelectual y lo desea por sí. En consecuencia, la bienaventuranza y felicidad última de cualquier sustancia intelectual es conocer a Dios. Y lo veíamos, por ejemplo, en teoría del conocimiento, ¿no? Cómo nuestro intelecto tiene esa sed de conocer la verdad. También lo veíamos en ética, cómo nuestra voluntad, la voluntad humana tiene esa sed de alcanzar el bien. No por nada afirmábamos que todo acto de nuestra voluntad tiende hacia el bien, tiende hacia un bien, ¿no? Puede ser un bien aparente, un bien auténtico. Obviamente el bien auténtico se identifica con Dios, pero bueno, al final de cuentas, nosotros queremos ser felices, ¿no? Nuestro intelecto, nuestra felicidad busca más bien nuestra voluntad busca la felicidad, ¿no? Bien. Ello es así porque el sentido y valor
de toda verdad tiene su último fundamento en la verdad primera, en que el absoluto consiste. Y el espíritu humano no se tranquiliza hasta reposar en esa verdad suma que es Dios. Esa búsqueda de Dios únicamente se aquietará en su encuentro y posesión. A tenor de las palabras de San Agustín. ¿Qué nos dijo o qué dijo San Agustín respecto a esto? Nota 231. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer la nota 231? Nos Yo, hiciste, Andrés. Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muy bien, gracias. Bien, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, nunca va a descansar nuestra voluntad hasta que alcance la bondad suprema que es Dios. Nunca va a descansar nuestro intelecto hasta que descanse en la verdad suprema que es Dios mismo. Todo esto muestra la centralidad del problema de Dios para el hombre. Hasta tal punto es así que ha sido señalado con justeza que afrontar la cuestión de la existencia de Dios es el problema de problemas. O mejor dicho, la nota 232 nos va a explicar algo al respecto. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, la nota 232? Yo, Andrés. Sí, adelante. El problema esencial del hombre, esencial, por el cual cualquier otro problema de la existencia adquiere la última claridad, la ética, el derecho, la economía. Muchas gracias. Entonces, fíjate, el problema de Dios, el problema de la existencia de Dios es el problema de problemas. ¿Por qué? Porque vemos que cuando nosotros fundamentamos o demostramos la existencia de Dios, nosotros estamos sustentando toda la moral, toda la ética, todo el derecho, toda la economía, las leyes naturales. ¿Por qué? Porque el saber filosófico a última instancia nos va a llevar a demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y como te decía hace unos minutos, la teología natural o la teodicea es la rama de la filosofía en donde esta tiene pues su mayor fin, ¿no? Su consistencia metafísica, porque en la teología natural, en la teodicea, estamos descubriendo que en verdad existe una causa primera, existe Dios. Y eso es el sustento pues de todo el pensar filosófico. En la solución de este problema, el hombre comprende su vida entera en una determinada orientación y fundamenta su conducta de hecho. Históricamente, todos los filósofos han afrontado el problema de Dios, de un modo o de otro. No ha existido ni un solo filósofo que no haya escrito sobre Dios. Incluso los que con sus principios filosóficos pretenden no dejar lugar a Dios, desplazarlo, negarlo, decir que ha muerto, borrar su mismo nombre, etc. Nota 233. Dios es tema central para la filosofía, no solo históricamente, sino en sí mismo considerado, pues el conocimiento de Dios que lleve a alcanzar una filosofía depende, en gran parte, toda de ella. En ocasiones, sin embargo, se alude a que el problema del absoluto tiene interés solamente histórico o cultural. Nuestra época estaría constituida, a diferencia de épocas pasadas, por una falta o ausencia de Dios, por una natural experiencia de estar sin Dios, o por una irrelevancia o despreocupación del problema del absoluto. Sin embargo, aunque ese análisis de la situación espiritual de nuestra época fuese cierto, incluso ese ambiente tiende a experimentarse más y más
El problema de Dios subsiste y por cuanto a la pregunta por el último fundamento de las cosas, por el absoluto, jamás tendrá término mientras el hombre sea hombre. Es decir, en toda la historia se ha visto cómo el problema de Dios traspasa las ideologías, los pensamientos y las culturas del ser humano, ¿no? A lo mejor en las culturas no encontramos al Dios revelado, pero sí encontramos una noción de Dios, una noción de la deidad, ¿no? Y eso es fundamental para que nosotros empecemos a descubrir el tema de Dios, que es central en la filosofía. Además, Zubiri ha señalado con palabras plenas de fuerza expresiva que a nadie se le oculta la gravedad suprema del problema de Dios. Nota 234, ¿quién nos ayuda a leerla, por favor? Yo, Andrés. Sí, Rocío, adelante. La posición del hombre en el universo, el sentido de su vida, de sus afanes y de su historia, se hallan internamente afectadas por la actitud del hombre ante este problema. Ante él puede tomarse actitudes no solamente positivas, sino también negativas, pero en cualquier caso el hombre viene íntimamente afectado por ellas. Un saber sin el cual la vida, tomada en su integridad, en su íntegra totalidad, apareciera carente de sentido. En medio de la agitación de nuestro tiempo, puede afirmarse sin miedo a errar que por afirmaciones o por negaciones o por positivas abstenciones, nuestra época, queriéndolo o sin quererlo, o hasta queriendo todo lo contrario, es quizás una de las épocas que más sustancialmente viene del problema de Dios. Muchas gracias. Bien, entonces eso, la experiencia y la historia nos ha dejado claro que hay filósofos, hay pensadores que, insisto, a lo largo de la historia han abordado el problema de Dios, han abordado la cuestión de Dios, unos para bien, otros para mal, pero siempre ha estado presente el hablar de la divinidad, el hablar de Dios, el hablar de lo divino, el hablar de lo sagrado, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los diversos modos del conocimiento de Dios. Nosotros decimos, y esto grábatelo bien, que hay dos modos para que nosotros tengamos un conocimiento de Dios. El primer modo va a ser por las fuerzas naturales de la razón. Y el segundo modo, de manera sobrenatural. Bueno, vamos a ver pues el primer modo, por las fuerzas naturales de la razón, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar la nota 235. En primer lugar, de modo precientífico o espontáneo, por medio de una deducción espontánea, todos los hombres pueden llegar al conocimiento de Dios. Este primer grado de conocimiento es imperfecto, es suficiente en su orden. La humanidad a lo largo de los siglos siempre ha tenido una cierta noción de Dios, ¿no? Entonces es el modo espontáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me pregunto, ¿existirá Dios? ¿No? Y entonces esa pregunta me lleva a deducir que ese ser a quien yo llamo Dios, pues tiene que ser imperfecto, tiene que ser perfecto, tiene que ser increado, tiene que ser eterno, ¿no? Y es un razonamiento natural, espontáneo, y aún no tiene un carácter científico, como en el segundo aspecto que veremos a continuación, ¿no? Por ejemplo, en segundo lugar, es el modo natural de conocer a Dios, pero constituido por
las elaboraciones científico-filosóficas. Es decir, aquí ya en este modo de conocer a Dios, ya hay un rigor científico, un rigor especulativo, que es la misma filosofía, ¿no? Por eso la nota 236 nos va a decir algo al respecto. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer la nota 236? Adelante. Yo, Andrés, Yo. Adriana. A ver, Adriana, adelante, por favor. El segundo modo natural de conocer a Dios es el constituido por las elaboraciones científicas, filosóficas, que no todos los hombres llegan a realizar. Se trata de un conocimiento ciertamente válido que llega a conocer a Dios como causa primera de los entes, y lo que eso lleva consigo, es decir, una serie de perfecciones y atributos. Es claro que no se trata de un conocimiento exhaustivo, pues no se llega a conocer lo que es Dios en sí mismo. A partir de las criaturas, efectos suyos, además, accedemos a Dios, llegamos a conocer que Dios es un poco de lo que es. Ciertamente, con este conocimiento se conoce el absoluto más, lo que no es que lo que es, pues Dios excede infinitamente a los efectos de los que partimos para conocerle. Muchas gracias, Adriana. Entonces, fíjate, el segundo lugar en donde surge el conocimiento de Dios por las solas fuerzas naturales de la razón es a través de la ciencia, específicamente del pensar, de la reflexión filosófica, y más específicamente en esta materia o en esta rama de la filosofía, que es la teología natural, ¿no? Aquí nosotros damos o nosotros descubrimos que en verdad existe un ser supremo, un Dios, que tiene algunos atributos, algunas cualidades, ¿no? Pero es en el plano de la razón todavía, ¿no? En este momento aún no estamos auxiliados por la fe, que la fe va a iluminar y a complementar y a darle plenitud al conocimiento por la razón. Pero en este segundo aspecto aún no estamos iluminados por la fe, sino por la razón natural solamente. Es decir, la teología natural es ese indagar, esa demostración que Dios, más bien que el ser humano hace para descubrir la existencia de un ser absoluto. Y esa es la teología natural. Su nombre lo dice, teología natural. Se queda solamente hasta el límite de la razón, pero esa razón tiene la facultad de descubrir a Dios. No como lo hace la fe, pero es una gran ayuda para pues el ser humano en cuanto a solo dotado de la razón, ¿no? Bien, ahora vamos por la segunda manera, la segunda vía, que es la manera sobrenatural. Aquí ya entra la fe y aquí ya entra la visión, la lumen gloria. Por eso la nota 237 nos va a decir algo al respecto. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer la nota 237? Yo, Andrés Isabel. A ver, Isabel, adelante. Inciso A, por la fe, lumen fidei. Inciso B, por visión, lumen gloriae. La fe proporciona un conocimiento de Dios mucho más alto que el que aporta la razón natural, ya que le conocemos no por sus efectos, sino por la manifestación que ha hecho de sí mismo por medio de la revelación. Y conocer a Dios por visión es conocerlo cara a cara, por experiencia.
tal como es en sí mismo. Muchas gracias. Entonces, fíjate, conocemos a Dios de manera natural, por la razón, y de manera sobrenatural, por la fe y por la visión, ¿no? La razón y la fe no se contradicen. Es decir, lo que alcanza a descubrir la razón, pues es verdadero, es válido. Sin embargo, es un conocimiento imperfecto de Dios. Porque la fe va a iluminar a lo que la razón ha descubierto, ¿no? Y es interesante porque la razón y la fe se ayudan entre sí. Es decir, si la razón no está, o si el conocimiento de Dios conforme a la razón no está, voy a llamarlo así, adecuadamente preparado para el dato que la fe manifiesta o ilumina, ese dato que la fe pueda dar, no se puede alcanzar de una manera clara, de una manera cierta. Y viceversa, ¿no? Para que la fe sea vislumbrada, sea degustada de una manera un poco plena, o de manera plena, de manera pues armoniosa, vamos a llamarlo así, pues se necesita la razón para que la razón pueda capacitar a la fe, para que la fe pueda ser razonable, ¿no? Por eso nuestra fe es razonable. Por eso nuestra fe tiene un carácter doctrinal universal, ¿no? Por eso nuestra fe no contradice las leyes naturales, por eso nuestra fe no contradice las leyes morales, por eso nuestra fe no contradice las leyes científicas, porque nuestra fe es razonable. La fe nos vislumbra o nos devela la verdad. La razón también nos descubre y nos devela la verdad. No se contradicen, al contrario, se ayudan de manera mutua. La vía filosófica o metafísica hacia Dios es el máximo conocimiento natural o racional que del absoluto puede alcanzar el hombre. Y en eso consiste su grandeza. Su miseria radica en que como Dios excede completamente a todo lo que nuestro entendimiento puede comprender, lo que podemos conocer de Dios es muy escaso, ¿no? O sea, la teología natural, volviendo al tema de la teología natural, pues sí, ¿no? Descubre que hay un Dios, descubre que éste tiene unos atributos, descubre en cierto sentido su esencia de manera limitada, de manera obviamente racional. Y la teología natural dice más de lo que no es Dios, de lo que es Dios. Nota 238, ¿quién nos puede ayudar a leer? Yo, Clarisa, Andrés. A ver, Clarisa, Andrés. Sí, Clarisa, adelante. Gracias. Si el entendimiento humano comprende la sustancia de alguna cosa, por ejemplo, de una piedra o del triángulo, nada inteligible habrá en esa cosa que exceda a la razón humana. Pero esto no ocurre en relación con Dios, porque el entendimiento humano no puede llegar naturalmente hasta su sustancia, ya que el conocimiento en esta vida
tiene su origen en los sentidos y por tanto, lo que no cae bajo el poder de los sentidos no puede ser aprendido por el entendimiento humano, sino en cuanto es deducido de lo sensible. Pero los entes sensibles no pueden llevar a nuestro entendimiento a ver en ellos lo que es la sustancia divina, pues son efectos inadecuados al poder de la causa. Nuestro entendimiento, a partir de lo sensible, puede ser conducido al conocimiento de que Dios es y a otras verdades semejantes propias del primer principio. Muchas gracias. Bien, entonces la teología natural se basa en el conocimiento inductivo, ¿no? A partir de las causas, a partir de lo que yo veo, a partir de lo que yo conozco, yo voy induciendo que existe un ser divino, un ser poderoso, un ser eterno. Y de allí se elabora el conocimiento de la teodicea o el conocimiento de la teología natural. Bien, teología natural o teodicea. Nota 239. La teología natural es parte de la metafísica que estudia Dios. Es denominada también teodicea, de teos, Dios, y dique, justicia o justificación, es decir, el tratado, el estudio de Dios, ¿no? En efecto, el nombre de la teología natural señala cumplidamente el ámbito de nuestro estudio. Es teología, claro, es decir, es un tratado de Dios y natural, o sea, por las solas luces de la razón natural. Lo único que falta señalar es la precisa formalidad por la que Dios es alcanzado, a saber, es de una manera metafísica, a partir de la ratio entis, es decir, a partir de nuestra razón, se alcanza la causa primera del ser de todas las cosas. No se accede a Dios secundum quod in se est, lo que Dios es en su esencia. Esta es una formalidad teológica sobrenatural, sino como causa de las cosas. Es decir, el conocimiento que la teología natural nos va a decir respecto a Dios es un conocimiento metafísico, es decir, a la luz de la razón natural. De ahí la definición de la teología natural, a saber, dice la nota 240, que la teología natural es parte de la metafísica que estudia la primera causa de los entes. ¿Cuál es la primera causa de los entes? Pues la causa incausada, Dios. Esa definición pone de manifiesto dos cosas. Y fíjate, nota 241, que su diferencia respecto a la teología natural se diferencia respecto a la teología sobrenatural. Y la otra es la perspectiva de la teología natural es esencialmente metafísica, constituyéndose como una parte de ella. Es decir, aquí ya distinguimos la teología sobrenatural, que ustedes supongo que ya en las clases de teología o de teología fundamental les han señalado, ¿no? Una cosa es la teología sobrenatural. La teología sobrenatural ya, la fe acompaña ese saber, ese caminar. En cambio, la teología natural es la razón quien da pues la luz para ese saber, ¿no? La teología sobrenatural, obviamente,
porque tiene la revelación, tiene la fe que la ilumina, pues obviamente tiene un alcance mayor, ¿no? Pero eso no quiere decir que la teología natural, que está iluminada solamente por la razón, pues tenga un alcance verídico, un alcance cierto, e incluso un alcance demostrable. Por eso es importante la teología natural, que nosotros vayamos descubriendo qué alcance tiene la razón, ¿no? Y lo vemos, es un alcance grandioso porque nos descubre la existencia de un ser divino. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las posturas en torno al acceso del conocimiento de Dios. Y en primer lugar tenemos al ontologismo. El ontologismo es la primera cuestión que la teodicea o la teología natural debe solventar. Es justamente la cuestión de la existencia de Dios. En las ciencias particulares no se cuestiona la existencia del objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando la anatomía se dedica al estudio de su objeto, que es el cuerpo humano, ¿no? Pues no se está cuestionando la existencia del cuerpo humano, porque pues ahí lo tenemos, o ahí lo tienen los anatomistas. Sin embargo, para la teología natural, pues en primer lugar se topa con ese problema. El problema es de que primero se tiene que preocupar por la demostración del objeto material de esta, ¿no? Que es que Dios mismo es la existencia de Dios. Entonces, pues aquí nos topamos con un problema, a una dilatación. Pues primero tenemos que demostrar la existencia de Dios, ¿no? Por eso la nota 242 nos va a decir que la existencia de tales objetos es evidente. No es necesario demostrarlos para las ciencias experimentales, para las ciencias particulares, ¿no? Pero en el caso del objeto de la teodicea, Dios, como primera causa del ente finito, no aparece la evidencia directa e inmediata, la cual lleva consigo la necesidad de la demostración. El problema de la inevidencia de lo absoluto equivale al problema de la necesidad de su demostración. Y pues sí, no tenemos aquí a Dios, no tenemos aquí la esencia de Dios para que digamos, bueno, pues aquí está la esencia de Dios, aquí está Dios mismo, pues ya no hace falta que te lo demuestre, ¿no? Pues aquí está, vamos a estudiarlo. Pues eso no pasa. Tenemos que demostrar la existencia de Dios. La postura que mantiene la evidencia inmediata de la existencia de Dios es denominada genéricamente con el nombre de ontologismo. Entonces, fíjate, el ontologismo dice, sí hay una evidencia inmediata de la existencia de Dios. Ah, caray. Pues vamos a ver qué nos dice el ontologismo, ¿no? En cierto sentido, en su tiempo, pues sí, iluminó el caminar, ¿no? El caminar respecto a la reflexión de la existencia de Dios. Pero bueno, vamos a ver en sí qué dice el ontologismo. Nota 244. ¿Quién nos ayuda a leer la nota 244, por favor? ¿Te ayudó Andrés o Gaby? Sí, Gaby, adelante. Dios es la intuición a priori de nuestro conocimiento. Esta visión inmediata de Dios condiciona la posibilidad de cualquier otro conocimiento humano. Dios sería el ser primario no solo de la realidad existente, sino del conocimiento. Esa perfecta correspondencia entre el orden óntico y el orden lógico se refleja en el propio término ontologismo.
Muchas Ya. gracias. Gracias, Karen. Entonces, fíjate, el ontologismo nos dice, no, fíjate que hay un conocimiento inmediato de Dios, hay una intuición de nuestro conocimiento, que nuestro conocimiento nos está diciendo que hay un Dios. Ok, eso nos ha dicho el ontologismo, pero en verdad es del todo cierto lo que nos ha dicho el ontologismo. Vamos a ver la nota 245. Dice la nota 245, el conocimiento de Dios es original, ¿no? Dice el ontologismo. Esto es el primero de todos nuestros conocimientos y originarios, es decir, fuente de todos los demás conocimientos humanos. No es solo que el hombre conozca primeramente a Dios en sí mismo y después conozca a los demás seres también para sí mismos. Se afirma más bien que todo cuanto el intelecto humano conoce, lo conoce en Dios. El intelecto humano, pues, tiende a una visión inmediata de Dios. Y esta intuición esencial a nuestro espíritu es la fuente de todo ulterior conocimiento. Es decir, el ontologismo pretende que la existencia de Dios es inmediatamente, ¿no? Es evidente de manera inmediata, ¿no? Con lo que su demostración sería en rigor, pues algo superflua. Pero tenemos que tener cuidado con lo que nos dice el ontologismo. Porque la esencia de Dios, queridos hermanos, la esencia de Dios no se da a nuestro intelecto de una manera inmediata. Pues sí, ¿quién ha dicho, miren, yo vi a Dios y yo ya lo conozco tal cual es? Pues nadie. Y si nos encontramos con alguien que dijera eso, pues diríamos, pues está mal, ¿no? Está mal, está equivocado, porque la esencia de Dios pues no es inmediata, la esencia de Dios traspasa nuestro entendimiento. Por eso lo que nos decía el ontologismo, lo que en algún momento expresó el ontologismo, pues es incorrecto, ¿no? También tenemos el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Nota 240, perdón, ay Dios, nota 247. ¿Quién nos ayuda a leer la nota 247? A ver, Edith, por favor. Sí, Edith, adelante. Nota 247. La negación de la posibilidad de demostrar metafísicamente la existencia de Dios recibe el nombre de agnosticismo. Bien, gracias. Entonces, eso es el agnosticismo. Yo no puedo afirmar, yo no puedo negar la existencia de un ser divino. A lo mejor no niego su existencia, pero pues yo niego que el intelecto humano tenga la capacidad de demostrar en verdad si Dios existe o no. Cuando nos topamos con una persona agnóstica, que nos digan, no, pues yo soy un agnóstico, yo soy una persona agnóstica, no, se está refiriendo a eso, de que pues se abstiene del juicio, ¿no? Se abstiene de decir si sí o no existe una divinidad. Teóricamente se distingue del escepticismo en que éste niega taxativamente el conocimiento de las realidades trascendentes, ¿no? Mientras que el agnosticismo simplemente se abstiene de conocerlas o renuncia a ellas, ¿no? Entonces, pues es una actitud frente al conocimiento de Dios, el agnosticismo. Y la nota 248 nos va a decir que el término agnosticismo ha dado lugar a la doctrina que establece, fíjate bien esto, subraya, la nota 248 dice que el agnosticismo dice que es la imposibilidad de conocer las verdades metafísicas y la existencia de una realidad trascendente a lo sensible.
que algunos han llamado precisamente lo incognoscible. Dichas realidades carecerían de sentido, puesto que más allá de los datos de nuestra experiencia no sabemos nada. Entonces, el agnóstico dice que hay una imposibilidad de conocer si hay un Dios o no hay un Dios. Y bueno, pues se abstiene del juicio, se abstiene de conocer, se abstiene de generar una postura, ¿no? Por eso el agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo. El agnóstico no niega, en principio, la existencia de Dios, como lo hace el ateo. Lo que rechaza el agnóstico es la capacidad del hombre de probar argumentativamente dicha existencia. ¿Pero qué crees? La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, se ha pronunciado respecto a la posibilidad del conocimiento de Dios. Y eso lo hizo en el Concilio Vaticano I. Concilio Vaticano I. Nota 249. ¿Quién nos ayuda a leer la nota 249, por favor? Yo. Adelante. La misma Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, pueden ser conocidos con certeza por la luz de la naturaleza, de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Muchas gracias. Entonces, fíjate, la Santa y Madre Iglesia en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Dei Filius, estableció, aclaró y afirmó que Dios puede ser conocido a la luz natural de la razón, a partir de las cosas creadas. Y esto es interesante, esto es importante, porque ya estamos hablando de un concilio. El concilio, lo que dice un concilio, tiene autoridad, tiene certeza, tiene veracidad. No está dando una opinión ese Concilio Vaticano I, sino que está dando, en cierto sentido, una revelación de una verdad. Dios puede ser conocido a la luz natural de la razón. Por eso la nota 250 nos dice que el objeto que puede conocer la razón humana natural es Deum unum et verum creatorem et dominum nostrum. Es decir, el objeto que puede conocer la luz natural es Dios un verdadero, creador y Señor nuestro. Y del conocimiento natural que el hombre puede tener de Dios como su fin, se siguen para el hombre una serie de obligaciones para él, que son también cognoscibles naturalmente. Es decir, no solamente nosotros conocemos la existencia de Dios a la luz natural de la razón, sino también conocemos pues esa ley natural, esa ley humana que va implícita en el corazón del ser humano. Y continúa la nota 251. Dice, respecto a los términos, por la luz natural de la razón humana, hay que señalar que se afirma que el hombre posee medios suficientes en el orden natural para el conocimiento de Dios y que se trata de un conocimiento independiente de toda revelación. El medio subjetivo para el conocimiento es la razón, que es considerada como la facultad que posee el hombre para conocer la verdad. La palabra natural hace referencia a cualquier estado en que la naturaleza humana puede encontrarse. Por tanto,
también después del pecado original, el medio que permite a la razón humana acceder al conocimiento de Dios es la creación. Se establece positivamente que se trata de un conocimiento mediato. Y fíjate bien, el conocimiento que el hombre puede tener de manera natural respecto a Dios es conocimiento mediato, no un conocimiento inmediato, un conocimiento mediato. De la creación, yo voy descubriendo que existe Dios, que existe un ser supremo, que existe un Dios, obviamente que es increado, que es eterno, que es inmortal, que es omnisciente, etcétera, ¿no? Pero quédate con eso, tu razón, la razón del ser humano, está capacitada para descubrir la existencia de Dios. ¿Sí? Y aún no auxiliada la razón por la fe, o no auxiliado el ser humano por la fe, sino solamente con la razón natural. Y bueno, terminamos con la nota 252. Dice la nota 252, la certeza de que habla la definición del Vaticano I es una certeza absoluta y no más o menos probable. Esa certeza absoluta, al ser mediada y racional, indica una demostración a posteriori, lo que te decía hace rato, es una definición de un concilio. Es una verdad que el Concilio Vaticano ha descubierto y ha llamado a la Iglesia pues a creer, y creer en el sentido pleno de la palabra. Que no digamos, no, pues la Iglesia no sugiere que la razón puede llegar al conocimiento de Dios. No. La Iglesia te está diciendo que en verdad, no te está sugiriendo, que en verdad la razón llega al conocimiento de Dios a través de un conocimiento mediato, a través de la creación, a través de las causas. Y claro, ese conocimiento es válido, y ese conocimiento que nuestra razón pueda tener de Dios en ningún momento contradice o contradecirá lo que la fe pueda llegar a hablar, no nos pueda llegar a revelar respecto a lo que es Dios, ¿no? Su esencia, su plan de salvación. Bueno, eso nos dice la Iglesia. Tenemos otra actitud respecto al conocimiento de Dios, y esa actitud es el ateísmo. Obviamente de la no evidencia inmediata para el hombre de la existencia de Dios, insisto, la evidencia que el hombre tiene de la existencia de Dios, pues no es inmediata. Pues obviamente no. ¿Quién va a conocer a Dios en su esencia de manera inmediata? No. La evidencia para nosotros de la existencia de Dios, acuérdate que es de manera mediata, a través de la creación, ¿no? Entonces, por esa evidencia no inmediata de la existencia de Dios, junto con la infalibilidad del conocimiento, nuestro conocimiento pues es finito, es imperfecto, y con la influencia de la libertad en la adquisición de la certeza especulativa, el relativismo en donde pues todos piensan que tienen la verdad, pues obviamente se deriva una posibilidad inmensa pues de que el hombre niegue a Dios, y luego más con la libertad que nos ha dado a Dios, pues hay esa posibilidad de que el hombre pueda negar a Dios, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el ateo? ¿Quién es el ateo? Nota 253 nos va a decir que el ateo, ¿no? Es ateo quien afirma la no existencia de Dios. Ese es el ateo. En líneas generales, ¿no? El ateísmo puede ser práctico o teórico. Entonces, fíjate, encontramos
como dos vertientes en el ateísmo. El ateísmo práctico y el ateísmo teórico. El ateísmo práctico existe en quien sin elaboraciones teóricas se comporta como si Dios no existiese, ¿no? Es decir, nota 254. ¿Quién es un ateo práctico? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, la nota 254, por favor? Yo, Andrés. Yo. Sin A ver, preocuparse, sí, Rocío. sin preocuparse para nada de su existencia y organizando la propia vida privada y pública, prescindiendo de la existencia de cualquier principio absoluto, trascendente a los valores del individuo y de la especie humana. Muchas gracias. Entonces, tengamos cuidado, Tengamos cuidado porque también un bautizado puede ser un ateo práctico. Tengamos cuidado. Bien. También dijimos que hay un ateísmo teórico. Estos niegan la existencia de Dios ya con argumentos y con conclusión intelectual, etcétera, ¿no? Los que más o menos luego nos topamos. La nota 255 nos va a decir quién es un ateo teórico. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, la nota 255? Yo, Andrés. A ver, Lorena. No puede ser una situación originaria, sino que se explica como un fenómeno reflejo, como la conclusión de un determinado proceso racional que se deduce de ciertas premisas. Pertenece a la conciencia refleja propia de la filosofía o de la ciencia con ropaje de filosofía. Muchas gracias. Y fíjate qué interesante la nota 255 que nuestra hermana nos acaba de leer. El ateísmo, fíjate bien, el ateísmo no constituye una actitud originaria. Pues en él está implícito un cierto conocimiento de lo que se niega. ¿Quién es ateo? ¿Quién es ateo sin una noción de Dios? Pues nadie, ¿no? ¿Cómo puedes negar algo de lo que dices tú que no existe? A este propósito, Zubiri ha señalado en la nota 256. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, la nota 256? Yo la leo, Andrés. Adelante. Carmen. Sí, Carmen, adelante. El ateísmo no es posible sin un Dios. No es cierta la consideración que en ocasiones se postula de que el ateísmo es la actitud primaria y todas las demás actitudes que apelasen a una realidad fundante serían opciones que necesitarían justificación. Y no lo es porque también el ateísmo es una interpretación de la realidad y de la vida. Bien, muchas gracias. Entonces, fíjate, los ateos teóricos, pues siempre van a referirse a algo para negar, y ese algo es Dios, ¿no? Por eso comienza la nota. El ateísmo no es posible sin un Dios. ¿Cómo vas a ser ateo si no niegas una divinidad? Necesariamente tienes que negar la divinidad para ser ateo. Por eso no es una actitud originaria, ¿no? Sin embargo, tengamos cuidado de no caer en el ateísmo práctico y en el ateísmo teórico, ¿no? A lo mejor, insisto, ¿cuántos bautizados? Pues sí, ¿no? O sea, no se declaran esos ateísmos teóricos que te dicen un discurso y que no sé qué, pero sí se comportan como ateos prácticos en donde pues no existe Dios. Insisto, esto podemos caer nosotros, ¿no?
No existe Dios, no existe pues sus leyes, me comporto como yo quiero y yo soy Dios de mí mismo. Tengamos cuidado. Bueno, ahora vamos a las pruebas a priori. ¿Qué quiere decir a priori? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? Antes, no antes, Andrés. A priori, ¿qué es antes? Pruebas preparadas o pruebas anticipadas, a priori. Bien, más o menos. O con poco conocimiento también. Por ahí va. A priori, como que me faltan conocimientos, es como mi propia experiencia nada más, ¿no? O sea, sin mucho fundamento. Exacto, por ahí va, por ahí va. Pruebas a priori, bien. Antes de una experiencia, antes de la experiencia. Pruebas antes de la experiencia. Y muy bien, por ahí va, ¿no? ¿Qué dicen las pruebas antes de la experiencia respecto a Dios? Bueno, ¿se acuerdan que hace rato comentábamos acerca del ontologismo? Que el ontologismo decía que el conocimiento de Dios es de manera inmediata y está al alcance de tu entendimiento. Bueno, eso corresponde a una prueba a priori, ¿no? Antes de la experiencia. Y destaca el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo fue por esta línea a priori, por esta línea ontologista. San Anselmo insistió a seguir pensando en un ser hasta que no pudiéramos pensar en un ser mejor o más grande del que no pueda concebir nada más grande. Es decir, San Anselmo decía, bueno, pues tu mente puede captar un ser más grande, ¿no? Más perfecto. Ah, pues fíjate que ese es Dios. Y ahí está una demostración para la existencia de Dios, que tu mente puede pensar en un Dios perfecto, ¿no? Y entonces el argumento ontológico de San Anselmo decía que este ser perfecto en el que pensamos es Dios, y porque podemos pensar en él, entonces existe, ¿no? En consecuencia, la existencia del diablo puede probarse aplicando la misma lógica a la inversa. No, pues yo creo que existe un ser que está en contra de Dios, pues ese es el diablo. Ahí está la demostración, ¿no? Pero tengamos cuidado. San Anselmo fue uno de los primeros teólogos cristianos que intentó utilizar la lógica para apoyar las creencias religiosas. Nota 258. En la mente de todo hombre existe la idea del ser mayor, que el cual no puede pensar otro, pero este ser Dios ha de existir también en la realidad. En efecto, existir en la mente y en la realidad es más que existir solo en la mente. Pero si el ser mayor, que el cual no se puede pensar otro, no existiera en la realidad, entonces no sería el ser mayor que el cual no se puede pensar otro, pues podría pensar otro mayor, a saber, el que existiendo en la mente como el mayor que se puede pensar, existiese también en la realidad. Luego el ser mayor que el cual no se puede pensar otro existe en la mente y en la realidad. Luego existe Dios. Entonces, pues en eso le falló a San Anselmo, ¿no? O sea, una cosa es existir en la realidad, en la mente, ¿no? Y otra cosa es existir en la realidad. ¿Por qué? Imagínense, si aquí nuestras hermanitas que están tomando la clase piensan en un unicornio, pues ya van a decir, no, pues en verdad los unicornios existen en la realidad y que yo lo pensé, cosa que no es cierto.
¿no? Una cosa es existir en tu mente y otra existir en la realidad. Y así San Anselmo se le fueron las cabras, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente dejaba al idear la mente en un ser supremo, y porque la mente ideaba un ser supremo ya quería decir que existía en la realidad, pero no es cierto. Bueno, ahí le falló a San Anselmo. Por eso Santo Tomás de Aquino rechazó el argumento sobre la base de los que los seres humanos no pueden conocer la naturaleza de Dios. Y por eso la nota 261 nos va a decir que el ser universal que la mente humana piensa por naturaleza no tiene subsistencia real. Lo que les digo del unicornio, ¿no? O sea, pues sí, está en tu mente, pero no tiene una subsistencia real. Es un ser lógico, el unicornio o el centauro, no sé lo que quieras. Pero tampoco es una modificación de la mente. Esta puede incluso dejar de existir, pero no cabe pensar que el ser universalmente considerado no sea. El ser se muestra entonces como algo eterno, necesario, pero no inmediatamente como algo subsistente. Y lo que decía San Anselmo, ¿no? No, pues sí, yo me imagino, yo pienso en un ser inmediatamente subsistente, en algo eterno. Ok, pero una cosa es que tú lo estás pensando, tú te lo estás imaginando, y otra cosa quiere decir que en verdad nos estás dando argumentos para tener la certeza de la existencia de ese ser que tú estás pensando. Más aún, de ninguna cosa que percibimos subsistente podemos afirmar que sea eterna y necesaria, ¿no? Por ejemplo, nuestra hermanita Isabel ahorita está pensando en un unicornio de color dorado, ¿no? Nada nos demuestra que eso existe en la realidad. Nada nos demuestra que eso, ese ente de razón que está pensando nuestra hermanita Isabel, tenga una consistencia realmente ontológica. Y en segundo lugar, que se da en la mente la intuición de un objeto que me está presente, que es intrínsecamente necesario, inmutable, independiente de mi mente y de toda mente finita. El hombre no tiene una intuición de la realidad de Dios y por consiguiente tampoco un conocimiento adecuado de su esencia. El único objeto de intuición inmediata para el hombre es el ser universal. Cualquier otro objeto implica una operación de razón, sea un juicio, un razonamiento, por las cuales el ser, intuido inicialmente, es determinado ante la mente para hacer conocer así las distintas cosas. Y esto es lo que nosotros comentábamos en la teoría del conocimiento, ¿te acuerdas? Que para el entendimiento humano, ¿no? El objeto, para él, pues es la esencia de las cosas, es el ser de las cosas. A partir de allí, nosotros podemos generar un conocimiento. Sí, Leticia, adelante. Perdón, Andrés, ¿podrías explicarme un poquito más? Porque dice, si esto es como la teoría de las ideas, ¿por qué dice que es un ser lógico? Ahí como que me sonó, me hizo ruido. Un ser lógico, acuérdense. Ser lógico es aquel ente de razón que existe, valga la redundancia, en tu mente, ¿no? Un ser lógico, volvemos a lo mismo, un ser lógico no necesariamente puede o tiene que existir en la realidad, sino solamente está en tu mente. Y volvemos al ejemplo del centauro, del unicornio. ¿Es un ser lógico? Sí, porque existe en tu mente, es un ente de razón. Tú le estás dando en cierto sentido la existencia, ¿no?
Sin embargo, no quiere decir que exista en la realidad. Por eso el argumento de San Anselmo se queda en un argumento prácticamente lógico, sin alguna posibilidad de demostración, porque él pensaba en un ser bueno, en un ser perfecto. Obviamente decía, él es Dios, ¿no? Y entonces él con su argumento trataba de convencer a los demás, pues sí existe Dios, porque como yo, como tú, podemos pensar en un ser perfecto. Pero solamente se quedaba en eso, en la mente, en su idea lógica, ¿no? Pero nunca daba el paso a demostrar, ok, tú estás pensando en este ser, pero ok, demuéstrame cómo yo puedo tener la certeza de que ese ser que tú estás pensando en verdad existe en la realidad. Y entonces, precisamente allí le faltó a San Anselmo dar el paso a la demostración de la existencia del Ser Supremo, de Dios, en la realidad, ¿no? Entonces podría ser, a ver si, es una idea que ha sido razonada, que ha sido meditada, que ha llegado a una teoría, pero no ha llegado a la fase de la demostración. A eso se refiere, que con un ser lógico ha llevado todo ese proceso. El único problema es que no se ha demostrado. Exacto. Es como si yo le dijera, estoy pensando en un libro gigante del tamaño de Pachuca, ¿no? Ok, y usted, Leti, me va a decir, ok, pues lo estás pensando, pero yo no lo veo en la realidad. Ah, no, pero yo te voy a decir, no, pues como yo lo estoy pensando, es cierto y es real. No, pues ¿qué me va a decir usted? No, pues usted está mal, ¿no? Está mal porque nada que ver. En ese sentido, ¿vale? Sí, Andrés, gracias. No, de qué. Bien, vamos ahora a las pruebas a posteriori de la existencia de Dios. Las pruebas a posteriori obviamente ya tienen más lógica, ya tienen más coherencia, porque acuérdate que nuestro entendimiento, más bien nuestro conocimiento respecto a Dios, es un conocimiento mediato, ¿sí? A través de las cosas nosotros vamos induciendo o teniendo un conocimiento inductivo y a la vez deductivo, que existe un ser superior. Por eso las pruebas a posteriori son las pruebas que más, pues sí, que son más, que son aceptables para nosotros, para la demostración de la existencia de Dios. Pruebas. Aquí, perdón, aquí sería, ya Santo Tomás viene ahora sí a dar las pruebas, a completar todo este proceso de razonamiento y entonces ya dar las pruebas. Ah, exacto, muy bien, claro. Muy bien, va a dar las pruebas y ahorita vamos con ellas. Bien, Santo Tomás en la Suma de Teología, en la parte 1, cuestión 2, artículo 3, va a exponer 5 argumentos o caminos a los que él va a denominar vías para demostrar la existencia de Dios. Las vías son demostraciones a posteriori, después de la experiencia, que parten de diversos aspectos de la criatura en cuanto tal, es decir, los efectos conocidos por la experiencia, y se remontan a Dios como causa. La sencillez de la exposición tomista no debe llevar a pensar que las vías no suponen suficientes conocimientos metafísicos, sino todo lo contrario. Es decir, lo que nos propone Santo Tomás de Aquino es totalmente metódico en cuanto al método científico, valga la redundancia,
Pues se trata de pruebas o argumentos metafísicos y no argumentos científico-positivos, ¿no? Es decir, solamente se basa conforme a la experiencia. No puede olvidarse que la metafísica es ciencia y ciencia suprema. Y ojo aquí, aquí nosotros descubrimos la demostración de la existencia de Dios a través de la ciencia, a través de la metafísica, a través de la teología natural. Pues si la ciencia es un conocimiento por causas, el título de ciencia compete de modo eminente a la metafísica, sabiduría máxima en el orden racional. Sin embargo, una demostración metafísica no puede partir de la experiencia, si bien su conclusión nunca es experimentable. Y Santo Tomás logra esto, logra decir, ok, yo te demuestro a partir de la experiencia cómo Dios existe, y también mi conclusión, en cierto sentido, se experimenta por las causas que yo te he transmitido, ¿no? Que yo te he dicho. Todo conocimiento comienza por la experiencia. Eso lo hemos dicho a lo largo del curso. También el metafísico, ¿no? Acuérdate que nosotros estudiamos el ente, la sustancia, el accidente, etc. Una demostración metafísica posteriori debería partir de lo físico, aunque tomando esto bajo una formalidad metafísica. Las vías expuestas por Santo Tomás tienen una estructura parecida. Hay 4 elementos. Nota 268. ¿Quién nos ayuda a leer la nota 268, por favor? Andrés, yo te ayudo. A ver, Rocío, por favor. El punto de partida. B, la aplicación de la casualidad al punto de partida. C, la imposibilidad de proceder al infinito en la serie de las causas. D, el término final, necesidad de la existencia de Dios. Bien, entonces, esta nota que nos acaba de leer nuestra hermanita es como el esquema de todas las 5 vías de Santo Tomás. Santo Tomás va a poner un punto de partida. Santo Tomás va a decir que hay una aplicación de la causalidad. Ojo, causalidad, causalidad no, de causas, no casualidad de pues, al azar, ¿no? Hay aplicación de la causalidad al punto de partida. Hay una imposibilidad de proceder al infinito en la serie de causas, es decir, no podemos ir hasta el infinito en las causas que causan, valga la redundancia, las realidades de los acontecimientos, ¿no? Y entonces, la conclusión, que es el término final, la necesidad de la existencia de Dios. Es preciso entender bien esos elementos. El más importante de ellos es el segundo. ¿Cuál es el segundo? El de la causalidad. Pues la causalidad se constituye como el fundamento en que descansa el proceso de la demostración, ¿no? Es decir, en definitiva, Santo Tomás va a demostrar la existencia de Dios a través y por medio de las causas de los seres, ¿no? La nota 269 nos va a decir que la causalidad tiene valor ontológico. No es percibida por los sentidos, pero sí inteligida, es decir, entendida por la inteligencia. Puede entenderse y se entiende de hecho que la causa es lo que influye el ser. ¿Cómo es posible aplicar la causalidad a Dios? Si Dios una vez demostrado, se nos patentiza como ser infinito, eterno, inmutable. ¿Cómo una causa infinita, eterna e inmutable puede producir, efectuar, causar efectos finitos, temporales o mutables? La causalidad en cuanto tal no dice de suyo imperfección,
Por eso puede ser aplicada a Dios. Además, entre la causa y el efecto no hay una interdependencia, una correspondencia unívoca, una relación mutua. Bien, ahora vamos con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la demostración a posteriori, acuérdate, después de la experiencia de la existencia de Dios. Ahí se logra apreciar la tabla. Sí, Andrés. Ok, muy bien. Entonces, fíjate, vamos, dice Santo Tomás, ok, vamos a demostrar la existencia de Dios de manera posteriori, a través de la experiencia. Yo demuestro la existencia de Dios por el movimiento. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Vamos a tener un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Que los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian. ¿Sí? ¿Ok? Después, Santo Tomás va a meter el principio metafísico. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y sí, ¿no? ¿Quién es causa de su, por ejemplo, de su existencia? Pues nadie. Después dice, hay una imposibilidad de las series hasta el infinito. Y dice Santo Tomás, en la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. Por ejemplo, las carambolas de los autos. O sea, no se puede seguir hasta el infinito a ver qué carro causó la carambola, ¿no? Sino, pues siempre hay un carro que causa la carambola y se enfrena y luego enfrena el otro y choca y así sucesivamente. No hay un infinito de acá, sino tuvo que haber, ahora sí que primero un carrito. Después dice Santo Tomás, hay un término, ¿no? Debe haber un primer motor no movido por nadie, ¿no? Entonces, fíjate, las cosas se mueven, las cosas mueven unas a otras, pero no nos podemos ir al infinito para ver quién mueve a quién, ¿no? Sino tiene que haber un primer motor no movido por nadie, el famoso motor inmóvil. Y dice Santo Tomás, pues vamos a concluir que Dios existe, ¿no? Bien. Después dice Santo Tomás de Aquino, vamos a demostrar también la existencia de Dios por la subordinación de las causas eficientes. Ok. Y entonces, ¿qué dice? Vamos a partir porque la experiencia nos dice que en el mundo sensible hay causas eficientes, ¿no? No hay nada que sea causa de sí mismo. ¿Quién es causa de su propia existencia? Pues nadie. Hay unas causas eficientes, por ejemplo, los padres, que han contribuido a nuestra existencia. Pero sorpresa, dice Santo Tomás de Aquino que hay una imposibilidad de las series hasta el infinito. Y dice, en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, ahorita volviendo al tema de nuestra existencia, pues ok, están los padres, causas eficientes, pero pues de ahí no nos vamos hasta el infinito. ¿Por qué? Porque hay un término. Y dice Santo Tomás, ese término debe existir una causa eficiente primera, ¿no? La primera causa para nuestra existencia, pues es Dios mismo. Y concluimos que Dios existe. ¿Y qué dice también Santo Tomás?
Vamos a demostrar la existencia de Dios por la contingencia de los seres. Acuérdate que contingencia es esa cualidad o esa característica que tienen los seres de poder o no estar, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy yo o no estoy yo, pues eso no tiene nada que ver a tu existencia o al proceder del mundo. Encontramos que las cosas pueden existir o no, son contingentes. Y dice Santo Tomás en el principio metafísico, los seres contingentes no tienen el principio de su existencia en sí mismos, ¿no? O sea, no por tu existencia o no por la existencia de los seres contingentes va a depender toda la creación. Y dice, hay una imposibilidad de las series hasta el infinito. No es posible la serie indefinida de seres relativamente necesarios. Pues así que digas, hay una serie de seres necesarios, pues no. Debe existir algún ser absolutamente necesario. Y concluye Santo Tomás, Dios existe. El Dios necesario es, más bien el ser necesario es Dios, que no es contingente. Después dice Santo Tomás, vamos a demostrar la existencia de Dios por los grados de perfecciones en los seres, ¿no? Y dice Santo Tomás, en la naturaleza hay jerarquía de valores o perfecciones, ¿no? Y encontramos desde la piedra, la plantita, el perrito, el mismo ser humano, ¿no? Y dice, lo perfecto no puede tener su origen en algo imperfecto, sino en algo aún más perfecto. Y tiene razón. Y él ya va al término, Santo Tomás, y dice, debe existir un ser perfectísimo. Un ser perfectísimo, es decir, Dios existe. Y ya en la quinta vía dice, vamos a demostrar la existencia de Dios también por el orden en el universo y la finalidad interna de los seres naturales. ¿Y qué dice Santo Tomás? Hay cosas que no tienen conocimiento y sin embargo obran por un fin, ¿no? Por ejemplo, ahorita me llega a la mente las plantitas, ¿no? A lo mejor, pues obviamente, no tienen conocimiento de las plantitas, pero obran por un fin, ¿no? Quizás su fin sea darnos oxígeno, ¿no? Con la fotosíntesis, purificar el aire, etcétera, ¿no? Y así varias cosas, igual, pues obviamente el aire, el oxígeno, los minerales, etcétera, pues no tienen algún conocimiento, sin embargo, existen por algún fin. No, a lo mejor ya el hombre sabe para qué existen, a lo mejor el ser humano aún no sabe para qué existen, pero pues están para algún fin. Y luego dice que hay un principio metafísico que las cosas carecen de conocimiento, solo pueden tener a un fin si alguien que entiende las dirige. Y ahorita me llega a la mente por ejemplo, las bolas de billar, ¿no? El jugador de la partida de billar le pega a las bolas de billar para que éstas lleguen pues a meterse al hoyito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona o hay alguien que dirige, así como esas bolas de billar son dirigidas, también las cosas que carecen de conocimiento son dirigidas. Y entonces dice Santo Tomás, ¿no? Debe existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales. Y llegamos a la conclusión que Dios existe, Y bueno, esas son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la demostración a posteriori de la existencia de Dios. La teología natural, queridos hermanos, les recuerdo,
pues es una rama de la filosofía, es decir, es ciencia. Cuando te digan que no es posible demostrar la existencia de Dios de una manera científica, tú ya vas a poder responder, no es cierto. Sí es posible demostrar la existencia de Dios de una manera científica a posteriori, ¿no? Y eso es a través de la teología natural. Y pues ya tú le muestras la tablita de Santo Tomás de Aquino que demuestra la existencia de Dios de manera inmediata. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle. Ya nos falta poquito. No sé qué diga la mayoría si le terminamos o dejamos aquí ya. Serían los atributos. No, yo creo que mejor dentro de 8 días ya terminamos esto y pasamos a la segunda, y primero Dios, dentro de 8 días pasaremos a la segunda parte de nuestra materia. Ojo, algunos están con la idea de que hasta julio vamos a tener nuestras clases. Déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque todavía nos falta un poco más de contenido en la segunda parte que nos enviaron de nuestra materia. Yo creo que nos vamos a agarrar 1 semana o 2 semanas más de agosto, ¿sí? Por favor, para que pues concluyamos bien, concluyamos de la mejor manera y no haya malos entendidos, no haya confusiones y de una vez yo te lo adelanto, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, les dije que hoy vamos a tener los avisos, ahora sí que avisos parroquiales, avisos para la elaboración del trabajo final. Tengan mucha atención a esto que les voy a decir, por favor. Tomen nota para que ustedes vayan checando qué show para la entrega de su trabajo final. Les dije que no les iba a hacer examen, pero sí les iba a pedir un trabajo final. Bueno, aquí está todo. Bien. Entonces, fíjate. Instrucciones para la elaboración del trabajo final. Más allá de los sistemas filosóficos, sin embargo, hay otras expresiones en las cuales el hombre busca dar forma a una propia filosofía. Se trata de convicciones o experiencias personales, de tradiciones familiares o culturales, o de itinerarios existenciales en los cuales se confía en la autoridad de un maestro. En cada una de estas manifestaciones, lo que permanece es el deseo de alcanzar la certeza de la verdad y de su valor absoluto. Esto lo dijo Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, en el numeral número 7. Bien, entonces, como parte de los frutos del acercamiento a la filosofía y del impacto que ésta tiene en los horizontes de la pastoral, de la reflexión teológica y como instrumento para alcanzar y profesar la verdad en la autenticidad de nuestras vidas, es necesario que el alumno pueda plasmar la asimilación del contenido impartido mediante un trabajo de reflexión filosófica. Entonces, si me va a decir, ay Andrés, ¿para qué nos dejas esto? Bueno, pues aquí está sustentado, no es algo que se me ocurrió. Bueno, notas a considerar. Los trabajos de reflexión serán elaborados a partir de algunos trabajos de investigación, mismos que se enviarán al grupo de WhatsApp. Es decir, me va a decir, Andrés, ¿y de dónde voy a sacar información? No te preocupes, tú vas a elegir un trabajo de investigación que yo te voy a mandar al WhatsApp, ahí al grupo. Y tú vas a escoger un trabajo de investigación, una tesis, es unas tesinas, ¿no? Tú vas a escoger la que tú quieras. Y a partir de allí vas a elaborar tu trabajo. Andrés, ¿y cuál va a ser el esquema? Ok, vamos para allá.
El esquema de los trabajos va a ser de la siguiente manera. Te voy a pedir una portada. Después tendrás que tener una introducción al trabajo. Después tendrás que tener, obviamente, el desarrollo. Y para concluir, valga la redundancia, pues la conclusión. El mínimo de cuartillas que te solicito va a ser de 4 y el máximo va a ser de 7. El tipo de letra Times New Roman al tamaño 12, interlineado 1.5. El formato de la portada yo te lo voy a enviar en formato Word, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una pausa. Yo te voy a mandar el formato de la portada en Word. Y yo te aconsejo que allí en la portada tú empieces a elaborar tu trabajo porque yo ya te acondicioné el tipo de letra, ya te acondicioné el tamaño, ya te acondicioné el interlineado. Entonces, allí en el formato de Word, tú solamente vas a iniciar el trabajo para que no andes buscando, ay, el interlineado, los márgenes, etcétera. Los márgenes van a ser de 2.54 centímetros de todos los lados. Bueno. Después, este archivo yo te lo voy a pasar al terminar la clase para que tú checas qué show. Para que tú cheques qué show. Ajá. Te voy a enviar la rúbrica para que tú veas qué voy a evaluar. Ahí hay unos criterios. El primero es comprender la situación, ¿no? La filosofía, sí se los voy a enviar todo, no se preocupen. Comprender la situación. Mira, la filosofía nos adapta o nos capacita para comprender la situación, para comprender la realidad. ¿Ok? Allí vas a plasmar en tu trabajo qué tanto has comprendido la situación de ese tema que has escogido. Después, reconoce diversas perspectivas profundizando en las ideas. En el trabajo que tú vas a escoger, pues obviamente hay problemas que se dicen, hay unas ideas. Ok, tú las vas a profundizar. Tú vas a dar tu opinión, ¿no? Necesito que tú des tu opinión. No quiero que copies, que pegues. No, quiero tu opinión. Quiero saber qué piensas. Quiero saber si estás en contra, si estás a favor, si no te parece, etc. Y obviamente, pues que tengas una buena redacción, ¿no? Y ojo aquí, para los casos extraordinarios, en los que por alguna circunstancia razonable el alumno se vea imposibilitado de entregar el trabajo, le solicito que pueda comunicármelo a la brevedad para considerar alternativas óptimas para su evaluación, ¿no? Que alguien me diga, ay, Andrés, pues es que yo no sé usar Word. Ah, ok, bueno, vamos a ver cómo te voy a evaluar, si te voy a hacer un examen y ya programaremos el examen. Si alguien me dice, ay, Andrés, pues la verdad salgo porque estoy enfermo, tengo un familiar enfermo. Ok, lo consideramos, ¿no? Pero si alguien me dice, ay, Andrés, pues no, porque pues, la verdad me voy de vacaciones o no tengo tiempo, no. También esto pues nos exige algo de organización, nos exige algo de responsabilidad, de compromiso. Y por eso ahí les pongo circunstancias razonables, ¿no? Que en verdad pues se pueda cambiar la manera de evaluar para cada uno de ustedes. Pero solamente pues en esos casos, insisto, razonables que lo ameriten, ¿no? Bueno, bueno, esto en cuanto a las indicaciones. Voy para allá, Irene, voy para allá. Paciencia. Gracias. Nada más déjenme, les muestro la portada y ya, ¿va? Okay. La portada y ya.
Bueno, entonces también les voy a mandar esta portada. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí viene Arquidiócesis de Tulancingo, Escuela de Formación, Academia de Filosofía, Año Mariano, Trabajo Final de Reflexión Filosófica, está el nombre de su servidor. Alumno, aquí le vas a poner tu nombre, le vas a poner también tu parroquia, y nada más ahí en la portada. Y ya luego tú puedes iniciar en la siguiente página, ¿no? Y ya están los márgenes, ya está el tamaño de letra, ya está la fuente, ya está el interlineado para que tú no batalles. Ujú. ¿Cómo aguantas este animal? Me dejó cuando lo hice. Sí, Sandra, ¿qué pasó? Perdón. Ah, bueno. Cualquier duda, comentario y o sugerencia, ahí, pues en mi WhatsApp personal. Les recuerdo que el WhatsApp del grupo es para los asuntos de la escuela. Luego tenemos ganas de mandar imágenes del Piolín, pero bueno, absténganse, por favor, ¿sí? Bueno, ahora sí, Irene, adelante. Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. ¿Para cuándo es el trabajo que tenemos que de entregar? veras. No les dije, ¿verdad? No. Sí, Andrés, sí decía abajo en el último texto que mostraste, 5 de agosto a las 12 horas. Ándale, sí. Entonces, el trabajo, Ok, gracias. la fecha límite para entrega de trabajo va a ser el 5 de agosto, obviamente de este año, al mediodía, a las 12 del día. Ujú. Me lo van a entregar en PDF, por favor. Me lo mandan, por favor, a mi WhatsApp personal para que ahí en el grupo no lo saturemos. Me van a decir, bueno, ¿y cómo nos vas a evaluar? Pues por esto. Con esto yo los voy a evaluar, con su asistencia yo los voy a evaluar. Me va a decir, ay, ¿a poco sí? Pues sí, pues, no por nada esto es, sí, algo de la pastoral, algo de la diócesis, pero pues es algo serio. Entonces, pues vamos a tratar de que, pues, sea así, algo serio y algo, pues, digno de ustedes que se están preparando y se están formando para dar un servicio mejor. Porque a las personas que ustedes sirven, pues, les gustaría que ustedes estén haciendo las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, si Marisol, si Rocío, si Isabel están sirviendo en alguna pastoral y yo voy con ellas en la pastoral para que, pues sí, me den ese servicio, pues a mí me gustaría, ay, qué bueno que la persona con la que yo estoy yendo a la pastoral se esté formando, porque eso quiere decir que está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas bien, vamos a esforzarnos y con toda confianza, si alguien por sus posibilidades no puede o no tiene los medios para hacer este trabajo, hágamelo saber para que yo busque la manera de evaluar a esa personita conforme a, pues sí, a sus circunstancias, ¿vale? Bueno, Irene, Sí, ¿qué vas a decir? sigo con lo mismo. Mire, lo que pasa es que acá en Chinahuapa tenemos ya programadas las confirmaciones, bueno, sacramentos, y pues vamos a andar un poco saturados. ¿Es fecha límite el 5? Sí, es fecha límite. Bueno, es que ya sería el 5 y luego ya nos agarraría a mediados de agosto. Bueno, Ok. voy a considerar la fecha límite, ¿vale? Me voy a programar, sí, es que tenemos mucho trabajo. Sí, por favor. Ok. Gracias por compartirlo. Gracias. De todas maneras, en la semana yo envío la confirmación de la fecha límite, ¿vale? Le agradezco, gracias, sí. Bueno, mis Perdón, queridos, Andrés, ¿puedo hacer una pregunta? ya la hizo, si gusta otra. Sí, soy Gaby. A ver, entonces, si entendí. Tú nos vas a dar un tema en el grupo y nosotros lo vamos a desarrollar. Exacto.
Yo les voy a mandar los trabajos de investigación. Van a ser como 3 o 4 trabajos de investigación. Son unas tesinas, obviamente filosóficas. Y ustedes van a escoger la que quieran. Ok. Hay una que habla acerca del universo, una que habla acerca del tiempo, una que habla acerca del conocimiento, una que habla cuestiones metafísicas respecto a la autenticidad del ser humano, lo que ustedes gusten, ¿vale? Para que tenga pues variedad sus trabajos y ustedes se desenvuelvan. Allí aprovechan para decir qué piensan, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. No pasa nada si hay algo así que sea comprometer, no se preocupen, también hay confidencialidad, pero de eso se trata. La filosofía nos ayuda a desenvolvernos y a saber reflexionar, ¿vale? Bueno, sí, Irene. No puedo bajar la manita, perdón. La manita no la puedo quitar, perdón. maleta, dije, no se preocupe, ahorita la bajo. Gracias. Gracias. Chelo, adelante. Gracias, Andrés. Oye, pero ¿cuándo nos vas a mandar eso? Bueno, ya me asusté porque una tesina es algo grueso. Digo, grueso de cantidad, o sea, no es una hoja o 2 hojas para leer. Entonces, se me va a ir la vida leyendo, de por sí estoy atrasada en mis clases, y luego se me va a ir la vida leyendo las tesinas, y entonces, ¿a qué horas voy a acabar el trabajo? Bueno, perdón, es pregunta, ¿verdad? Sí, solamente es una tesina. Voy a mandar 4 tesinas, pero usted va a escoger una. Les voy a dar una clave. Les voy a dar una clave y un tip. Céntrense en el tercer y en el cuarto capítulo de las tesinas, que es ya cuando se terminó, porque el primero y el segundo, el primer capítulo y el segundo capítulo corresponde a conceptos, y esos conceptos nosotros pues ya los vimos en el curso, ¿vale? Ese tipo, ¿va? Ok, entonces el trabajo te lo vamos a mandar en PDF a tu WhatsApp personal, ¿verdad? WhatsApp para no saturar el grupo, por favor. Ok, muchas gracias, Andrés. A usted. Sí, diga, Augusto, adelante. Soy Blanca, Andrés, pero estoy aquí con Guti porque no tengo internet. Una pregunta muy difícil. ¿Cuál es la más fácil para elegir esa? Les voy a decir algo, pero no me lo tomen a mal. Son tesinas de mis amigos, de mis hermanos, que en lo personal considero muy importantes, muy interesantes. Entonces no puedo decirles cuál es la difícil. Son interesantes, más no difíciles, son interesantes. Les va a dar con el ojo cuadrado, en verdad, la que ustedes escojan, en verdad. No es por nada. Usted tranquila, es interesante, nada difícil. ¿Vale? Gracias, Andrés, sí. Clarisa y América. Andrés, la investigación sobre el tema va a ser en función al manual que hemos tomado la clase, o vamos a ir investigando en otras fuentes, o cuál es ahí la sugerencia. Miren, la sugerencia es de que ustedes plasmen lo que vimos en el curso. Obviamente va a haber ideas en donde ustedes lleguen a confrontar con las citas bibliográficas, ¿no? Se pueden apoyar de las notas que tienen, porque allí viene la cita bibliográfica y pueden citar, pero pues si ustedes no quieren citar mucho, pues no se preocupen, es de acuerdo a ustedes, pero sí, ojalá que haya citas, estaría bien, ¿no? Es lo ideal. Pero, en fin, es un trabajo de reflexión, ¿no? Ok. O sea, prácticamente va a ir mucho de nuestra opinión, de nuestros experiencia en cuanto a la materia. Ajá, la materia como base y su experiencia mucho, ¿vale? Ok, y ahora en cuartillas son 4 hojas. Exacto. Tamaño carta. Exacto.
4 hojas a 7 hojas, tamaño carta, con todos los requisitos que manejaste. Exacto, sí. Ok, gracias. No, a ustedes, gracias por darse su tiempo. Gracias nuevamente por seguir invirtiendo en su formación, que muchas personas se los van a agradecer y obviamente Dios ya se los ha recompensado. Vamos a terminar con una oración. Vamos a invocar la intercesión de nuestra Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de irse, por favor, ponen su nombre en el chat para el pase de lista. Que tengan todos una excelente noche. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Bendiciones. Gracias igualmente. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Ay, le pongo. ¿A mí de qué?